breve y conciso y voy a hacer una pequeña introducción al tema de mi charla. Yo lo que quiero explorar en un entorno como este, en el que estamos hablando de ciencia y técnica, quiero explorar y comparar algunos de los aspectos del pensamiento científico y racional egipcio con algunos de los aspectos de nuestro pensamiento científico y racional. Y concretamente, y más allá de lo que tenemos aquí, concretamente me gustaría explorar concepciones y modelos teóricos. Yo voy a ser tremendamente teórico, muy teórico. Es como si me hubiera fumado un nepentes o una cosa de estas normalmente, ¿no? Es lo que suelo hacer. Soy en ese sentido muy teórico, pero me gusta pensar en cuáles son los modelos de funcionamiento del mundo que nos presenta la cultura egipcia y ponerlos en comparación con algunos de los modelos de funcionamiento del mundo que tenemos nosotros y a cuyo conocimiento hemos llegado por vías completamente distintas, normalmente por vías empíricas en mayor parte de los casos. Yo voy a intentar presentar aquí, esto es una intervención un poco de propuesta, si puedo decirlo así, de propuesta escandalosa. Hoy voy a hablar de varias cosas. Voy a hablar del espacio y del tiempo y del espacio-tiempo. Voy a hablar del modelo de fisión nuclear, como hemos visto ahí. Voy a hablar un poco del Big Bang y voy a hablar de un filósofo que a mí me cae muy bien, que se llama Ludwig Wittgenstein. Lo que tenemos en la pantalla son dos imágenes del país, de Egipto, de los componentes básicos del entorno, de lo que era el universo para un egipcio, que básicamente es el río, como podemos ver, una estrechísima banda de tierra y los desiertos. Esta es una experiencia física única, que no se da en otros lugares del mundo y que no se ha dado. Las poblaciones egipcias, desde la prehistoria, son capaces de abarcar de un vistazo su propio universo, porque las montañas, a ambos lados, lo limitan. Yo sé que muchos de los que han tenido la desgracia de sufrirme en clase y que están aquí presentes, saben que lo que les voy a presentar es un esquema que lo pongo muchas veces, pero creo que hoy le vamos a dar una vuelta que no hemos dado en otras ocasiones. Esta experiencia del entorno, esta experiencia del medio ambiente tan peculiar, un mundo muy estrecho, un mundo separado del desierto, casi sin solución de continuidad, sin una gradación, un pie está en el desierto y otro en la agricultura, es una experiencia, como digo, que se hunde en la prehistoria. Esto que tienen en la imagen es una representación de un poblado prehistórico egipcio que no se diferencia mucho de un poblado, por ejemplo, masái. Sería el modelo de las sociedades prehistóricas egipcias, es probablemente lo que podemos encontrar en las sociedades masáis o pueblos como los Nuba, ¿no? Y en cerámica de estos periodos prehistóricos, concretamente de una cerámica de Naga II, por la que tenemos aquí, pues vemos esos componentes de los que he hablado yo, de los que acabo de hablar. El Sol, vemos aquí los dos puntos del Sol en esta cerámica, que no es que haya dos soles, sino que son dos posiciones del Sol. El zigzag, que luego vamos a ver que es agua, y las montañas. Es decir, que esta relación con el medio, con el universo, porque es el universo para los egipcios, es su medio, lógicamente, como lo es para nosotros, el nuestro, lo podemos rastrear desde la antigüedad más remota. Bien, el esquema al que algunos de mis alumnos tengo acostumbrados es este, es sencillamente una abstracción. Tomamos un punto del Valle del Nilo aleatoriamente y lo ampliamos. Y lo analizamos. El hábitat de las comunidades prehistóricas se correspondía con este esquema, prácticamente de modo idéntico en las diferentes comunidades, en los diferentes poblados como el que hemos visto. Básicamente ese es un hábitat en el Valle del Nilo tozudamente repetido y semejante a sí mismo, autosemejante, ¿no? Como se suele decir. Básicamente lo que tenemos es el río en el centro y dos bandas de tierra enfrentadas que se separan del desierto por una cadena de montañas a ambos lados. La inundación, que todos sabemos que ocurre en Egipto anualmente, cubre esas bandas de tierra, pero no cubre una parte donde están los templos y las tumbas. Y el desierto hace imposible la vida social. Toda la vida ser humano ocurre aquí, es decir, aquí hay una contraposición directa entre el ser y el no ser. Vamos a ver, empezamos a ponernos filosóficos, ¿no? Entre el ser en potencia puede darse aquí
Y se da además el ser en acto, y el ser en potencia no puede darse aquí, en el desierto, porque no hay medios y por lo tanto no se da en acto, ¿no? Sobre este escenario que configura el territorio, pensemos que las comunidades prehistóricas están una detrás de otra a lo largo del río. En clase he acuñado la teoría y el modelo, que algunos probablemente recuerden, del modelo de civilización en ristra de chorizos, opuesto al modelo en huevo frito, que es el mesopotámico. Las comunidades se alinean una detrás de otra porque no pueden alinearse en el desierto. Por lo tanto, el territorio de una comunidad prehistórica, y esta es una experiencia del universo, del entorno de una comunidad egipcia tremendamente presente, es este que tenemos aquí. Dos tierras enfrentadas por el río, unidas y separadas por el río, y separadas del vecino al norte y del vecino al sur, y del desierto al este y el desierto al oeste. En este escenario territorial estático se unen dos elementos que son móviles, y la metáfora movimiento igual a tiempo es algo que podemos plantear como universal. La concepción del tiempo que nosotros tenemos se basa en un razonamiento sobre el movimiento, y si no, no tenemos más que mirar cómo se mueve el reloj. Medimos el tiempo a base de movimiento, concebimos el tiempo como movimiento. Incluso los físicos nos hablan de que el tiempo como tal no existe, es una ilusión que tenemos a la cual le añadimos movimiento. Pues estos dos factores, el río y el sol, que se cruzan axialmente, los dos introducen el movimiento en el escenario estático. Lógicamente, el sol no se para y nunca va para atrás, el río no se para y nunca va para atrás. Esa sería la idea. Lo más interesante es que en esta confluencia de dualidades opuestas, y el sistema de pensamiento egipcio, aunque no tenemos mucho tiempo aquí, pero el sistema de pensamiento egipcio es un pensamiento dual en el cual se oponen realidades mutuamente excluyentes, pues en este planteamiento nos encontramos con que el tiempo, esto es una clepsidra egipcia, un instrumento para medir el tiempo. Nos encontramos algo tremendamente divertido, y es que la figura del monarca, que es la única divinidad que habita la tierra, que habita y camina sobre la tierra, el resto de las divinidades están en otro sitio, son terratenientes absentistas, por decirlo así. El monarca aúna esas dualidades, la dualidad del espacio y la dualidad del tiempo. El espacio-tiempo se materializa en la figura del monarca, del faraón, por llamarle. Yo es que no me gusta llamarles faraones, me suena como muy de flamenco, una cosa así, ¿no? Me parece que el monarca, el rey, es más así. Lo que tenemos delante es un cartucho, es el cartucho que se utiliza para escribir el nombre del rey. Hay más nombres que utilizan el cartucho, pero este es uno de ellos y es el importante. En el cartucho vamos a destacar dos aspectos. El primero, que lo que llamamos en cartucho originalmente es un lazo de cuerda circular como el sol, que es uno de los vectores móviles. Este lazo de cuerda suele estar representado, cuando está vacío, por ejemplo, en las garras de una divinidad como la que tenemos aquí, como Nekhbet. No sé si se ve el puntero, ¿no? Bien. El nombre del rey siempre, este nombre del rey, que es el nombre del trono, siempre es una frase que establece la relación del monarca con Ra, con Re. Y Ra es el tiempo, es el disco solar. Es más cosas, pero eso lo es, seguro. De tal manera que un monarca como el que tenemos aquí, que es Usermatra Septepenre, que es Ramsés II, pues es poderosa verdad de Ra. Él es la poderosa verdad de Ra. Por lo tanto, él es Ra, él es tiempo. Él es una encarnación del tiempo. Y como muestra clara de que es una encarnación del tiempo, este es el nombre que se utiliza para hacer fechas, para crear las fechas. El año 27, día 3 de la tercera estación de Usermatra Septepenra. Las fechas, el tiempo, el paso del tiempo se mide en Egipto con el nombre del monarca. Pero no solo el nombre expresa el tiempo, como vemos en su nombre, sino que también expresa el espacio.
Hay más pruebas de ello, pero el espacio en Egipto ritualmente se mide con una cuerda. Y lo que configura el cartucho, como podemos ver, es una cuerda. Por lo tanto, el monarca lo que está haciendo es incorporando en sí mismo el espacio y el tiempo. El monarca se representa típicamente en esta categoría de muchas maneras, pero una de las maneras clásicas es como un coloso sentado, ¿no? Sentado al que llega, aquí tenemos ahora los colosos de Memnón cuando llegaba la inundación allí, y típicamente sobre su trono vemos el anudar una planta, una planta que es el esema, que es la unión de las dos tierras. La cuerda hace el nudo que une las dos tierras. Por lo tanto, el nombre del monarca, el concepto del monarca, está presentando unidos el espacio y el tiempo. Eso que hoy llamamos el espacio-tiempo, podríamos plantearlo así. Bien, nos vamos a ir aquí, al vértice del delta. En el vértice del delta está el Cairo y al noreste del Cairo, estaba Menfis, hoy el Cairo, y al noreste de la antigua Menfis, hoy un suburbio del Cairo, estaba Heliópolis. Heliópolis era el templo del culto de la divinidad de la que estamos hablando, de Ra, de la divinidad que tiene que ver con la luz, con el tiempo, con la creación. Hoy no queda de Heliópolis apenas nada más que este obelisco del Reino Medio. Este es un grabado del siglo XIX de David Roberts. Bien, de Heliópolis nos llega una tradición muy interesante, que es la tradición de la cosmogonía, la creación del mundo de acuerdo a la tradición heliopolitana. Y la tradición heliopolitana, esta es una presentación, los egipcios no la presentaban así. La tradición heliopolitana nos presenta la creación del mundo con un proceso muy peculiar. Un proceso que parte de una figura, una acepción de Ra que se llama Atum. No voy a jugar con que Atum y átomo suenan parecido, para eso hay muchas webs frikis en internet, yo no voy para ahí, aunque la verdad es que a veces las coincidencias son tremendas. Atum tiene mucho más que ver, de hecho, tiene que ver con un verbo egipcio, es un verbo negativo que es tem, es todavía no ser, es algo que todavía no es, pero que va a ser. Atum está indiferenciado, como digo, es una fase de Ra, ¿no? Atum está indiferenciado, no tiene límites, no tiene partes. Por eso es tan sugerente lo de decir Atum y átomo, ¿verdad? No tiene partes. Insisto, es una coincidencia. Pero Atum, el proceso empieza como una subdivisión de principios. Esto que no tiene partes se divide. Y se divide en dos conceptos antagónicos. Uno que es femenino y otro masculino. El femenino es húmedo y corruptor, y el masculino es seco, ligero y preservador. Es como una primera división. Todo lo que hay en el mundo es o femenino, húmedo y corruptor, o masculino, seco y presentador. Uno es el aire y el otro lo húmedo, el aire seco y el aire húmedo. De la unión de estos dos principios, vuelven a surgir otros dos principios, que son Geb y Nut, que son los que tenemos aquí. Geb es un personaje que es el suelo, es la tierra. Egipto es una excepción. La tierra no es femenino y no tiene que ver con la fertilidad. Es masculino porque tiene que ver con que es seco y preserva. Acuérdense de las momias. Las ponen en el suelo y se secan y se preservan. Más importante eso que la fertilidad. Y Nut, que es que es femenino y está por encima. Es esta figura que tenemos aquí, femenina, que es el cielo, ¿no? De la unión de ambas surgen 4 hermanos que son parejas entre sí, bien conocidos. El mito es muy bien conocido porque lo narra Plutarco en De Isis y Osíris, probablemente el mejor mito que conocemos de Egipto, aunque Plutarco mezcla de diferentes épocas, información de diferentes épocas. Básicamente tenemos a Set, que es un tío, que es un macarra, vamos a decirlo claramente, así muy pendenciero, muy impredecible, violento, tiene que ver con aquello que no se puede prever. Y tiene una esposa simpática, muy leal y tremendamente encantadora que se llama Neftis, pero que no puede tener descendencia porque no tiene útero. Set tampoco puede tener descendencia porque como cuando se pelea en el mito con su sobrino Horus, Horus le arranca los cataplines. Y claro, sin cataplines y sin útero ya me dirán cómo van a hacer críos estos dos. Sus hermanos, Osiris e Isis, que son hermanos,
también tienen un problema, porque Osiris resulta que Set lo ha despedazado. Y en alguna de las versiones del mito, Isis y Neftis lo recomponen, pero no encuentran una parte fundamental para la procreación. Y la imaginación supongo que suplirá mis palabras, ¿verdad? Se lo pueden imaginar. Que se la ha comido un pez, el pez oxirrico. En cualquier caso, quedarse embarazada de un muerto, que además le falta lo que le falta, es toda una prueba de habilidad. Y eso es lo que hace Isis. ¿Y qué es lo que tienen estos dos en estas circunstancias tan peculiares? Tienen a Horus. En el mito, Horus es el producto de todo este proceso. Y Horus es la encarnación, es el arquetipo donde entra el monarca, este que es el espacio y tiempo. Horus habita el espacio y tiempo. Esta banda verde que estamos viendo, esto que he puesto aquí, es la realidad. Si nosotros fuéramos egipcios estaríamos en la banda verde. Y siempre había un Horus delante de nosotros. Porque cuando un Horus se muera, ese arquetipo se convierte en Osiris y hace otras cosas que no voy a tratar aquí. Pero la realidad, el ser, tiene lugar en el espacio y en el tiempo, y Horus, por lo tanto, siempre preside sobre el espacio y el tiempo. En esta consideración del espacio y del tiempo y del ser, Heidegger tendría bastante que decir, pero no se lo vamos a dejar decir hoy porque lo diría en alemán y nos haría un lío. Pero tendría bastante que ver, porque sería la existencia enclavada en el espacio y tiempo. Pero este modelo de constante y gradual separación de las entidades hasta crear la materia se asemeja, en cierta manera, como modelo teórico, absolutamente teórico, al modelo físico de la energía. Ra es la energía, al modelo de la fisión nuclear. Y, por supuesto, llegamos a la conclusión de que ni los egipcios conocían la fisión nuclear, ni Niels Bohr, ni ninguno de los físicos del siglo XX que han desarrollado el modelo se fijaron en los egipcios. Es sencillamente una cuestión de coincidencia en planteamientos teóricos, ¿no? En otro aspecto, tendríamos otra de las creaciones egipcias, la cosmogonía hermopolitana. La cosmogonía hermopolitana es otra narración de la creación del mundo basada en Hermópolis, en Ashmunein, y centrada alrededor de Tot. La cosmogonía hermopolitana básicamente lo que describe es la situación del mundo antes de que comience a existir. Y lo describe como un lugar que es un caos acuático, que no tiene dirección, que no tiene límites, que está oscuro y que está oculto. Antes de existir, las condiciones del mundo. Y cada una de estas circunstancias está relacionada con una pareja de divinidades que son una pareja que son la misma, la versión masculina y la versión femenina. Nun, Naunet, Jehu, Jehut, Kaku, Kekut y Amuna, Maunet, ¿no? Pero básicamente, como ven, es una descripción del mundo antes de que exista. Pero esta situación es estable y necesita un empujón. Y hay varias tradiciones en la cosmogonía hermopolitana. Varias tradiciones, pero casi todas ellas coinciden que hay un momento como un golpe. Desde una ave que hace un graznido, hasta un huevo que se rompe, hasta un loto que aparece. Y eso pone en marcha el desarrollo del mundo. Algo que podríamos relacionar con lo que ocurre aquí. Pone en marcha, Atum se parece mucho a la situación anterior. Y este mecanismo parece que lo explicaría la cosmogonía hermopolitana. Pero necesita una ruptura de esa estabilidad. ¿Por qué no le llamamos Big Bang? ¿Por qué no le llamamos lo que le llamamos nosotros? ¿Qué hay antes del Big Bang? ¿Cómo es el universo antes del Big Bang? Yo, en mi ignorancia de lo que es el Big Bang y sobre todo en mi ignorancia de lo que es la física moderna, me veo fácil que lo que está describiendo la cosmogonía hermopolitana es la base a partir de la cual se crea el mundo, ¿no? Y ya por último... Uy, he corrido mucho. Y ya por último quería mencionar a Wittgenstein, como dije antes, y el primer Wittgenstein que llaman los filósofos, ¿no? El del Tractatus Logico-Philosophicus, que es una obra muy pequeñita, pero inmensamente influyente en el pensamiento occidental del siglo XX. Hay quien ha dicho que es la cumbre del pensamiento filosófico en Occidente. Bueno,
sin llegar a esos ditirambos, pero en cualquier caso estamos delante de uno de los hitos del pensamiento moderno y contemporáneo. En ese sentido, la filosofía de Wittgenstein está centrada en lo que se puede decir y lo que no se puede decir, y lo existente está relacionado con la expresión de ello mismo, es decir, del uso de la palabra. Y eso lo tenemos también en Egipto. Eso lo tenemos en la cosmogonía que aparece en un documento como el que tienen delante, que es la llamada piedra de Shabaka, que está en el Museo Británico. La piedra de Shabaka nos habla de la creación del mundo a partir de un proceso que es increíblemente moderno, porque básicamente nos está hablando de un proceso que entendemos perfectamente, que es el proceso de información de los sentidos. Los tres sentidos egipcios son la vista, el oído y la respiración, que es el olfato, que informan al corazón, que es la mente. El corazón procesa esa información y la devuelve, es un input y un output, y la devuelve en forma de palabras con una interfaz que es la lengua. La lengua es la que hace las palabras, bla, bla, bla. Esas palabras son los jeroglíficos. Son palabras de los dioses, que es lo que se llaman los jeroglíficos en egipcio, Medun Necher. Claro, este proceso, que es un proceso lógico, es un proceso que podríamos probablemente suscribir cualquiera de nosotros aquí, lo que nos está hablando es de cómo el mundo se crea a partir de la expresión de los conceptos. Es una realidad tremendamente intelectual. Un poco después el texto dice que este proceso, al que se le da nombre de Dios, es más importante que todos los dioses. Y claro, tiene lógica porque para hablar de un Dios y de lo que hace, primero hay que nombrarlo, hay que concebirlo y hay que nombrarlo. Es un proceso, insisto, sorprendentemente moderno, si queremos decirlo, y vacío, exento de toda mitología. Esta es parte del texto del que estamos hablando. Y ya por último, para centrar esta idea de cómo la palabra, el uso de la palabra, tiene un elemento configurador del universo, un poco a lo que dice Wittgenstein. Una de las frases del Tractatus es esa de lo que no se puede hablar hay que permanecer en silencio, no se puede decir algo, no se puede opinar de algo de lo que no se puede, de lo que es inefable, de lo que no se puede hablar, ¿no? Bien, aquí tenemos una escena bien conocida, que es la arqueta en la tumba de Tutankamón, donde está Tutankamón en una carga en un lado contra asiáticos y en otra contra nubios, ¿no? La historicidad del evento ni nos interesa ni probablemente es real. Tutankamón no hacía estas cosas. Además, según dicen, probablemente se cayó del carro en un ensayo, probablemente, ¿no? Pero eso no nos importa. Lo que sí nos importa es cómo está concebida la imagen, cómo está desplegada. Y está concebida de la siguiente manera. El caballo del rey está concebido como la frontera entre el rey y lo que tiene delante. Y lo que tiene delante es una masa caótica que adopta la forma de las montañas, que son el límite del universo. Es decir, el rey está expandiendo el universo creado, el universo ordenado. ¿Y cómo lo expande? Pues interesantemente, bueno, esto sería la parte central, que es el elemento cuadrangular. Lo cuadrangular es lo ordenado en Egipto, pero lo que más me interesa es que nos fijemos aquí. En la frontera lo que tenemos es texto. Donde avanza el rey, donde pone orden, aparece texto. Podemos comparar esta masa caótica de enemigos con lo que viene detrás de él, que está en registros, como están los jeroglíficos, y es la caballería. Aquí tenemos el caos, aquí tenemos el orden. Creo que esto se pone así y se pone más bonito. Eso es. Y aquí tenemos efectivamente el cuadrado, ven la estructura subyacente. El cuadrado, que es el centro, es un cuadrado de texto. Por lo tanto, la expansión del orden se materializa por la implantación del texto. Un mundo ordenado, sería mi última frase en ese sentido, un mundo ordenado se expresa por un sistema ordenado. Y en eso probablemente Ludwig Wittgenstein no haría sino quitarse el sombrero y estar de acuerdo. Probablemente me consta que Wittgenstein no sabía nada de los egipcios, ni desde luego los egipcios de Wittgenstein, pero en cualquier caso llegan a conclusiones muy parecidas, ¿no?
Bien, con esto termino. Era únicamente la idea de cómo modelos de pensamiento teóricos presentes en los egipcios coinciden con modelos de pensamiento perfectamente racionales y científicos de nuestro mundo moderno, a los cuales hemos llegado, la ciencia ha llegado por vías empíricas y por otras vías. Nada más, muchas gracias.